Queridos hermanos, no hemos elegido lecturas especiales para esta misa por la patria. Son las que se han leído en todo el mundo hoy y que la providencia nos regala con su tono, su sabor, su color especial. Y realmente la providencia nos hace un don con estas lecturas justamente en este Día de la Patria, a los pies de la Virgen de Luján, en una comunión no ideal sino real con toda la Iglesia y con el santuario de Luján, donde durante todo el día se ha estado rezando ininterrumpidamente el Santo Rosario desde las 6 de la mañana hasta esta medianoche. En la primera lectura, que sigue la lectura de corrido de los días pasados, si bien ayer se celebró la memoria de María, Madre de la Iglesia, con lecturas especiales, un pensador sensato, sabio, de alrededor del siglo II a.C., pone su nombre, hijo de Sirá, Ben Sirá, por eso se lo llaman algunas ediciones de la Biblia el libro del Siráside, pero también se lo llama libro del eclesiástico, sobre todo en ambientes cristianos, porque era un libro de la asamblea, de la eclesía, que se hizo tradicional en la Iglesia latina. Decir sabio es decir sabiduría, y decir sabiduría es apelar a las fuentes del saber. Pero a veces nos equivocamos y pensamos en grandes bibliotecas. No, las fuentes del saber para este libro y para este sabio que prolonga en nuestro corazón sus propios razonamientos son la experiencia, la observación y, claro está, su reflexión. Pero esto no sale de repente, como un hongo después de la lluvia, sino que este sabio y la Iglesia que comparte esta reflexión beben las fuentes de la tradición y en algo que es lo que estamos haciendo, la necesidad de la oración. La sabiduría, al contrario de lo que sucede para muchos de los que nos podemos creer sabiondos, no es un libro que se le tira en la cabeza a otro a quien se lo trata de ignorante, burro, o a veces peor, porque se lo trata del peor enemigo. Cualquier parecido a nuestras actitudes en momentos donde nos quejamos de la grieta, pero aramos en profundidad esa misma grieta, no es casual, es lo que nos pasa. Incluso en la reflexión de este sabio, la sabiduría, más que algo, pareciera ser alguien, porque se habla de ello como de una persona. Es como si se la personificara a la sabiduría. Su enseñanza, si es sapiencial o sabia, es porque transforma nuestra vida. Todavía estamos 200 años antes aproximadamente de aquello que confesamos los cristianos y la palabra, la sabiduría de Dios, se hizo carne. Pero ya se la entrevé. Y esta observancia de la sabiduría, porque observo y camino al lado de ella y ella camina al lado mío, lleva a la fraternidad y a la amistad. No solo es una sabiduría individual en la que me miro como mi telefonito en una selfie, contento de mí mismo, sino que es social. Cuando uno ojea este libro de unos 40 capítulos, vemos que se habla de la familia, de los amigos, del gobierno, de la hospitalidad, de la justicia, de virtudes personales y sociales. Muy variados temas. Y hoy ha tocado uno, el del sacrificio. Aparece 4 o 5 veces la palabra, el sacrificio. Muy distintos sacrificios que el buen judío ofrecía en el templo. Sacrificio de alabanza, de expiación, de comunión, sacrificio memorial. En una palabra, el sacrificio de un culto auténtico. Los más variados. Y sacrificio, en el origen etimológico, saben ustedes que es hacer santo, sacer, santo, facere, hacer. Hacer santa la
sagrada, hacer sagrada la ofrenda, hacer santa la ofrenda. Y ahí advierte de algo que a veces caemos sin darnos cuenta, como la renguera de un perro. No para sobornar a Dios. Él, Dios, y aquí no cito al libro del Eclesiástico, sino a uno de nuestros cantantes populares más conocidos, Dios no es empleado en un mostrador que da para recibir. ¿Querés agradar a Dios? Dice el Eclesiástico. Apartate del mal y de la injusticia. Y que tu modo de vivir esto se transmita en la generosidad, en el rostro radiante y en la alegría. Si ya Jesús dirá, cuando ores o cuando ayunes, cuando hagas un sacrificio, no pongas cara de amargado, perfúmate, alégrate, que nadie sepa, sino que si sabe que estás haciendo sacrificios por la alegría interior que reflejas. Porque al saber que ofrecemos lo que de Él a su vez hemos recibido, eso nos hace agradecidos, alegres. San Pablo le dirá a los corintios, ¿qué tenés, qué tienes que no hayas recibido? Y San Juan Bautista, en una sintonía en el Señor, dirá, nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto. En un ratito nomás, enseguida después de esta homilía, rezaremos la oración del ofertorio. Quizá no se transmite oralmente porque habrá un canto de ofertorio, pero ahí decimos, recibe el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que a su vez vos nos los has dado. Será para nosotros pan de vida. Recibe este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Vos nos los has dado, Señor. Será para nosotros bebida de salvación. Cuando somos pequeños, y esto no es psicología de libros, sino de lo que uno ha experimentado en una familia numerosa, pero hoy con sobrinos y ya sobrinos nietos, hay una edad, los psicólogos o psicopedagogos bien lo dicen, en el que el niño o la niña todo lo que tiene a su alrededor lo toma, a pesar de que no sea suyo, por ahí es del hermanito o de la hermanita, dice mío, mío. Aferramos todo y a todos y decimos mío. Incluso si lo sacamos a aquellos de quienes debiéramos o con quien debiéramos compartirlo y decimos mío. Está bien para esa edad en la que todo es mío, pero maduramos en edad, maduramos en sabiduría y maduramos en gracia como buenos cristianos, que siendo ya grandes pensamos que todo es mío y esto me lo conseguí, esto es mío. El sabio del Eclesiástico nos habla del culto auténtico repasando prácticas rituales sin oponerlas a las formas de justicia y de caridad, sino poniéndolas en una bella simetría. ¿De qué te sirve un culto a Dios si no está ya participando de la teología y de la llamada economía de la gracia del Nuevo Testamento? ¿De qué te sirve tanto si al hermano lo desprecias? Eres un mentiroso. Las leyes y los mandamientos del culto se entienden también acerca del prójimo. Acuérdense las tentaciones de Jesús en el desierto. Esto tiene que ver mucho con nuestra actitud hacia la patria. Jesús es tentado en el tener las cosas, hacer de esas piedras pan. Es tentado en el poseer a las personas, tirarte del templo, hace un show y te las vas a meter en el bolsillo. Y está tentado también en el poder, adorame a mí en lugar de Dios. Es como querer vivir siendo uno Dios, todo para uno y según uno mismo. Lo autorreferencial nos hace estrábicos. ¿Y qué es ser estrábico? Viscos, mirándonos a nosotros mismos, pero viscos de corazón, no como enfermedad de la vista.
Y hoy el Evangelio de Marcos, que aparece así con esa pregunta de Pedro, una pregunta que aparentemente es un poco comercial, y nosotros que dejamos todo, ¿qué? No se lo comprende plenamente sino con los textos que vienen antes. ¿Y cuál es el texto que viene antes? Lo sabemos, el joven rico. Ese hombre rico que no fue capaz de seguir a Jesús. Vende todo lo que tienes y sígueme. Un chico bueno, tanto que Jesús, cuando este joven le responde, pero todo eso lo hago desde mi juventud, dice el Evangelio de Marcos, lo miró con amor. Jesús miró con amor a este joven, pero él sigue preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Decime cuál es la fórmula, cuál es el camino, cuál es el plan. Vende todo y sígueme. San Juan Pablo II, en una carta célebre a los jóvenes, les dijo a los jóvenes, y nosotros que ya no lo somos también debemos rumiar esto, que esto no se refiere solo al que se hace cura o monja o una consagración especial. Qué difícil será para el rico entrar en el reino de los cielos, dice Jesús, no yo. Y entonces ahí es donde los apóstoles le dicen, entonces ¿quién puede salvarse? Acostumbrados a la teología del Antiguo Testamento, los signos de la presencia de Dios en uno son los bienes, larga vida, descendencia, y ahora vos decís que, ¿quién puede salvarse? Y Jesús responderá, para los hombres imposible, para Dios es posible. Algo parecido le dijo el ángel Gabriel a María, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Para Dios es posible. Para Dios es posible. Un eco de la anunciación en la vida de Jesús. Pedro expone su propio balance, sencillo, pero sin purificar aún. Es un balance comercial del te doy y ahora que me das. Nosotros que dejamos todo, pero el Evangelio le presenta, y también a la patria y también a los argentinos, una matemática diferente. Aquello de cuanto más atesoro es cuanto más entrego. Más atesoro cuanto más entrego. No apto para las finanzas, no apto para los plazos fijos, no apto para las cuentas corrientes. No hay un modo de salvarse, sino un modo de ser salvado. Porque la salvación es un don. El pretender que todo me lo conquisto es pretender un hombre abandonado a sí mismo. En cambio, el don, la gracia, es el hombre salvado por Dios. Nuestra manía de acumular y nuestra verdadera pavura de perder lo acumulado. Frente al gozar con tranquila serenidad los bienes que vienen de Dios y compartirlos. Centuplicado lo que has dejado en esta vida y la vida eterna, dice Jesús. San Pablo lo entenderá tanto que dirá, incluso diciéndolo como si fuera Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Como dijo el Señor, dirá San Pablo. No lo dijo así tal cual, pero así lo recibió y es la síntesis más bella del Evangelio. Ahora sí se entiende que la patria es un don. Algunos podemos decir, como niños caprichosos, mía, 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 y excluir a los que no piensan como nosotros. Entonces nos giramos, excluimos y lo expresamos y lo multiplicamos de maneras terribles que se van naturalizando en nuestra sociedad. El escrache, una bomba, y no lo digo como seres de otro planeta, lo digo desde la ciudad de Bahía Blanca. La semana pasada, esos escritos en la Asociación Israelita de Bahía Blanca, en la calle Lavalle. Esta madrugada, una bomba en la sede de un partido político. Resentimiento, revancha, rencor, exclusión. Parecen aquellas películas del Far West que veíamos de chicos, de vuelta, desde chicos, donde el villano y el bueno parecían enfrentarse en la calle, toda la gente escondida, y uno le dice al otro, en este pueblo hay uno que sobra, y se batían a duelo. No. Lo peor de todo esto no es
ver la película o tener esa rabia. Lo peor de esto es que el resto de los que miramos por la TV, por decirlo de una manera así, lo vamos naturalizando. Esta ciudad y nuestro país han sufrido mucho en épocas pasadas, no tan lejanas, las recuerdo de mi juventud. Y como se iba naturalizando todo esto, por no haber abierto los ojos a la peligrosidad de todo esto, un daño a cualquier religión o raza, pensamos que nos está lejos y eso toca nuestro corazón, porque todos somos hermanos. Un daño a cualquier unidad partidaria de cualquier partido, aunque no piensen como yo, lo naturalizo y en mi corazón digo, bueno, también sí, como un niño, mío, 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 y como aquel alumno que la maestra corrige y dice, pero empezó el otro. Papa Francisco, y termino en la Gaudete de Exultate, gocen y alégrense sobre la santidad, nos alertaba de lo nocivo e ideológico que es el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista, y esto es palabra mía, y todos los istas e ismos que puedas agregar. O lo relativizan como si hubiera otras cosas más importantes o como si solo interesara una determinada ética o una razón que ellos defienden. Y nos regala un ejemplo bien vivo en nuestra sociedad. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme, apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero, nota de quienes hablan, lo vamos naturalizando. Y si alguno alzara la voz, no, dirán, que la ley, que esto, que la aprobación, etc. Vuelvo al Papa. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte, como la que nos ha impresionado esta mañana esta chica, esa piba en Santa Fe, amante de la naturaleza, que estudiaba veterinaria para ayudar a los animales, en una quizá seminal deseo de una visión integral de la naturaleza. No hay lugar. No podemos plantearnos un ideal de justicia y de santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. Dejo el texto del Papa y digo, hermanos, lo vamos naturalizando esto. Y eso se mete por endovenosa, por intramuscular, por subcutánea, y lo vamos respirando como normal. En 1511, en una capilla de barro, en la isla que hoy comparten Haití y la República Dominicana, y disculpen si traigo agua para la orden de predicadores a la que pertenezco, pero emocionado todavía por la carta que el Papa ayer dirigió a la orden de predicadores. Cumplimos 800 años de la Pascua, la muerte de Santo Domingo. Un fraile, Pedro de Córdoba, Antonio de Montesinos, Juan de Santo Domingo, le tocó a Antonio de Montesinos pronunciar un sermón. En esa capillita de barro tan chiquita, sencilla, la primera comunidad dominicana en las Américas, ellos no eran ciegos para no ver cómo eran oprimidos los pueblos originarios. Y bajo la excusa de catequizarlos, también clérigos y hombres que se decían cristianos los oprimían para trabajos viles. Y les preguntaban en ese sermón del tercer domingo de Adviento, ¿acaso estos no son hombres? Esa es la pregunta que hemos de hacernos. ¿Acaso estos y estas no son hombres, mujeres de mi patria, hijos, hijas, hermanos? ¿Acaso estos no son hombres? El día que digamos somos todos hermanos, comprenderemos
el don de la patria. Y esta patria ha sido regada por la vida de muchos santos, Lama Mantula, Fray Mamerto Esquiú, que será prontamente beatificado, predicador de la Constitución como el elemento y signo de una unidad nacional, a pesar de estar en contra de algún que otro principio, pero el todo es superior a las partes. El cura Brochero, los mártires de La Rioja, y ahora vamos interesándonos en este empresario tan amigo de los suyos, Enrique Yo, que si Dios quiere y ojalá así sea, será beatificado. Tantos santos y santas de la puerta de al lado. ¿Acaso estos no son hombres?, se preguntaron cada uno en su lugar, en su época, mirando a los hermanos que sufrían. Que este sacrificio haga sagrada la ofrenda que presentamos y que sea un sacrificio a Dios en el culto, jamás divorciado de nuestra justicia y de nuestra caridad. Y viva la patria.